Buenas noches, hermanos. El tópico de hoy vamos a estudiar la sesión número 11 y tiene que ver con relacionarse con los demás. Relacionarse con los demás es un tema muy importante porque pues todo el tiempo, todos los días estamos relacionándonos con personas y a veces no es tan sencillo relacionarse con la gente. Ahora que usted y yo conocemos de la libertad que hemos experimentado en Cristo, de todas estas sesiones, los 7 pasos hacia la libertad que ya cada uno de ustedes los hemos podido ir adelantando, tenemos que tener un enfoque diferente en nuestra relación hacia nuestro prójimo. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 22, desde el verso 37 en adelante. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es increíble ver cómo el Señor en 2 versículos condensa todo lo que en el Antiguo Testamento se vino hablando. Las leyes de Moisés, el pacto con Abraham, Noé, todo lo que hablaba desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hasta el nacimiento de Cristo, se condensaba en amar a Dios, en cumplir la ley, en que la ley demandaba demasiadas cosas, leyes para una cosa, leyes para la otra, y todos trataban de obedecerla. Era muy difícil obedecer la ley, y mucho más en ese tiempo de Jesús, con muchas reglas más que le añadían los hombres a la mismísima ley. Entonces Jesús les dice que vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es lo que decía la ley: amarás al Señor de esa manera. Y muchos decían: sí, yo amo al Señor de esa manera. Dice, este es el primero y el grande mandamiento. Dice, pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo nos gusta que nos traten a nosotros? Y cuando empezamos a entender esto, entendemos algo acerca de la gracia del Señor. ¿Cómo podemos amar a los demás? Cuando nosotros no conocíamos de Dios, intentar amar a otros o comprender a otros era demasiado difícil. Era imposible, o es imposible realmente. Cuando estamos en Cristo y experimentamos su libertad, podemos conocerlo mejor a Él. Me explico. Cuando tú y yo tenemos una relación íntima con el Señor y conocemos a Dios, conocemos su naturaleza, cómo es Él, es más fácil poder entender y amar a los demás. Y quiero que vayamos al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 9 en adelante. Dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Increíble. Increíble, porque lo primero que dice acá es que en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo para que vivamos por Él. La mayor expresión de amor de alguien, de alguien hacia otro realmente, fue de Dios hacia nosotros, que nos amó, aun cuando sabía que tú y yo estábamos en el pecado. Aun cuando tú y yo nos manteníamos apartados de Él. ¿Y eso qué quiere decir? Y en el verso siguiente, en el verso 10 lo dice. Y no es que nosotros hayamos amado a Dios, porque nadie, absolutamente nadie, ¿sí?, nace con un deseo de amar a Dios. Ay, no, yo voy a
Deseo buscar a Dios, nadie lo tiene. Por su propia naturaleza, ninguno. Ninguno es capaz de buscar a Dios por su propia cuenta, ninguno. De hecho, cuando usted y yo tenemos y creemos que tenemos una relación con Dios, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta orar? Nos cuesta buscar la presencia de Dios, ¿cierto? Pero dice algo y es que, sino que Él nos amó a nosotros. Dios nos ama primero. Cuando alguien se siente amado primero, es fácil corresponder ese amor. Y ese es el principio de Dios. Ese es el principio de Dios. Ahora, dice que de esa misma manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra relación entre hermanos debemos propiciar actos de amor de nosotros hacia mi prójimo. Pero el orden es este. Dios me ama. Tengo una relación con Dios. Recibo el amor de Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, del perdón, bueno, de todos los ejercicios que hemos visto en este tiempo. Recibo el amor de Dios y como ya tengo el amor de Dios, tengo para dar. Porque cuando tú estás lleno de Dios, cuando el Espíritu Santo tiene la llenura del Espíritu Santo, es más fácil amar a otros, perdonar a otros, extender la misericordia a otros. Pero cuando tu relación con Dios no anda bien, pues va a ser muy difícil poder amar a los otros. Y vamos a ver de qué manera. Entonces, nosotros amamos, ¿por qué? Porque primero Él nos amó. Nosotros damos, ¿cierto? Gratuitamente, ¿por qué? Porque Él nos ha dado gratuitamente la salvación. Somos compasivos, ¿por qué? Porque Dios ha sido compasivo con nosotros. Porque Dios nos ha perdonado. Porque ha sido misericordioso. Perdonamos porque Él nos perdonó. ¿Y qué nos perdonó? Todos los pecados que hemos cometido. Absolutamente todos los ha perdonado el Señor. Entonces podemos decir que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, en esto de las relaciones de unos con otros debemos entender que yo soy responsable de mi propio carácter y de atender las necesidades de los demás. Ojo, entonces, soy responsable de mi carácter y también soy responsable de atender las necesidades de los demás. Cuando tú y yo conocemos a Cristo, es cuando nace, ¿cierto?, en nuestro corazón el anhelo de querer ayudar a otros. El anhelo de querer ayudar a otros. Ahora, aquí hay algo bien interesante que ustedes lo van a ir profundizando más en el grupo. ¿Qué es más importante o a qué le damos más importancia o qué es más relevante para nosotros? ¿Mis derechos? ¿Todos tenemos derechos? Claro que sí, todos tenemos derechos. Pero juntamente con derechos también tenemos ¿qué? Responsabilidades. Entonces, en la actualidad, todo el mundo está buscando ¿qué? Hacer respetar sus derechos. Yo tengo derecho a esto y a mí me hacen el favor y me respetan porque yo tengo derecho a esto. Pero se nos olvida cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Miremos el siguiente ejemplo que quiero citarles. Hay pareja, ¿cierto? Un matrimonio que está discutiendo. Pero cuando las personas discuten, generalmente discuten acerca del carácter del otro. Entonces puede decir, sí, es que usted es un irresponsable. Sí, pero es que usted es una dejada. Puede decir, es que usted es muy egoísta. Ah, sí, pero es que usted a mí no me ama. Entonces, cuando hay peleas en una relación, generalmente son como las debilidades del carácter de la otra persona, ¿cierto? Ahora, de esta manera es imposible tener una buena relación. Y no solamente con la pareja. Piense usted, a veces en nuestras relaciones de jefe y nosotros, ¿cierto? O los que son jefes, ¿cierto? En sus relaciones con las personas que tienen a cargo. O personas de autoridad, ¿cierto?
o nuestros consiervos, nuestros hermanos mismos, en el mismo ministerio, cuando tenemos que organizar cosas y no nos ponemos de acuerdo. Es que a mí no me parece la posición de él porque es que él quiere sacar provecho, porque me parece que es un aventajado. Tantas cosas que suceden en nuestras relaciones el uno con el otro. Ahora, pensar y atacar el carácter del otro no es nuestra responsabilidad. No es nuestro asunto atacar el carácter del otro. Porque ¿qué pasa? Estamos entrando en algo que no nos corresponde. ¿A quién le corresponde entonces, cierto, confrontar el carácter del otro? Al Espíritu Santo. Listo. Dice, y quiero que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 2, desde el verso 13 en adelante. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Mire lo que el texto dice. Dice que nadie haga algo por contienda o por vanagloriarse. Ay, no, es que yo soy el más importante, yo soy el que quiero relucir, yo soy el necesito que me vean a mí. No, por el contrario, dice la palabra que hay una medida. Y esa medida consiste en que procuremos mirar al otro como superior a nosotros. Pero nuestra naturaleza, ¿qué nos dice? Yo debo ser superior a todos ustedes. Yo debería tener más autoridad que todos ustedes. Yo soy más inteligente que todos ustedes. Yo debo figurar más que todos ustedes. Y ahí hay mucho de nuestra carne, que era lo que habíamos visto en sesiones anteriores. ¿Cierto? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, esto es lo que me corresponde. ¿Cierto? Si yo soy de los grupos P, no, es que yo me encargo solamente de los grupos P y el resto mire a ver qué pasa. ¿Cierto? No, es que yo no soy ni líder. Que allá ellos miren a ver cómo solucionan, miren a ver ellos cómo responden, miren a ellos cómo tratan de solucionar. ¿Se metieron en eso? Si se metió, pues sálgase. Muchas veces nuestra manera de actuar es esa. Sino que, ¿qué dice la palabra? Sino cada cual también por lo de los otros. Qué bonito sería que cada uno se preocupara no solamente por lo suyo, sino por el de los demás. Venga, usted qué necesita, en qué le puedo ayudar, de qué manera quiere que le ayude. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde y por muchas circunstancias, cada uno mira por lo propio, no por lo de los demás. Y lo podemos ver, no solamente, esto era por un ejemplo de la iglesia, pero piense usted que están atracando a alguien, ¿cierto? Y usted ve que alguien está robando a otro, y usted no se mete. O ninguno de nosotros nos metemos, porque yo me puedo incluir ahí también. ¿Y por qué no lo hacemos? Dice, es que me llego a meter y de pronto me meto en un problema. O usted vio que chocaron a alguien. Usted no para a mirar a ver cómo puede ayudar. No. Porque siempre nosotros decimos que si uno para, de pronto yo termino en un problema. Resulta que yo me termino involucrando mucho. Y no se trata de involucrarse para discutir ni pelear. Se trata de ayudar. Y tal vez toda la sociedad está pasando por eso mismo. Cada quien está mirando por su pedacito, por lo que le corresponde, por lo que le toca. Por eso nada más. ¿Cómo sería hoy si cada uno tratáramos de ayudar a los otros como si fueran también cosas nuestras? Porque eso dice la Biblia, que ese debe ser nuestro sentir. La responsabilidad que tenemos hacia otros frente a Dios es atender sus necesidades. O sea, nosotros sí tenemos una responsabilidad y es cómo podemos ayudar a los demás. Bueno, vamos a mirar ahora cómo debemos darnos cuenta de nuestro propio pecado. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Desde el verso 3 en adelante dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Qué interesante lección nos deja Pedro en este pasaje. ¿Y qué tenemos que aprender de acá? Cuando nosotros vemos a Dios tal como es Dios, misericordioso, bondadoso, somos capaces de reconocer nuestros pecados en vez de mirar las faltas del otro. Pedro dijo, ¿qué le dijo acá? Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta reconocer nuestras faltas? En relaciones de pareja, ¿cuál de los dos en la pareja le cuesta más trabajo reconocer, o de pronto a los dos? Sería bueno que los dos reconocieran sus faltas. Pero siempre en tema de relaciones nos cuesta reconocer que nosotros fallamos, decir, sí, fui yo tomé esa mala decisión. Generalmente las personas tapan eso diciendo, ay, me disculpas. Pero de nuestros labios decir, sí, yo mentí, sí, yo la embarré, sí, yo robé, sí, yo te fui infiel, sí lo hice, ¿cierto? Nos cuesta decirlo. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, entonces perdóname, sí, tuya, pero nos cuesta reconocerlo, decir, sí, yo lo hice. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, es muy difícil reconocer nuestro pecado. Solamente cuando el Espíritu Santo mora en la vida de una persona, esa es capaz de reconocer su propia falta y decirle, Señor, sí, perdóname porque yo hice esto. De hecho, nuestra oración diaria debería ser así. Debería decir, reconocer, Señor, perdón porque yo hice esto, perdón porque yo hice esto otro, perdón porque yo miré esto que no debía haber mirado, perdón porque yo deseé esto que no debía haber deseado. Señor, perdóname porque yo tuve esta mala conversación, esta mala palabra, estas malas actitudes. Perdóname por esto y por aquello. Debemos enfatizar nuestras responsabilidades antes que nuestros derechos. Debemos enfatizarnos en nuestras responsabilidades antes que nuestros derechos. En la vida todos tenemos responsabilidades y derechos, pero ¿en dónde nos vamos a centrar? Vamos a poner un ejemplo. La Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre, ¿cierto? Y ese en parte es el beneficio del hombre, que la mujer se le debe someter. Pero también la Biblia dice, ¿cierto?, que el hombre debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si el hombre pretende, ¿cierto?, centrarse en su derecho de que se deben someter a él, pero no en la responsabilidad de amar a su esposa, entonces ahí ya hay un problema, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Va a ser muy difícil formar una relación cuando el uno no es capaz de darle al otro, ¿cierto?, desde su responsabilidad. Hoy en día todo el mundo quiere salir a la calle, como decía ahorita, protestar por sus derechos, y es que a mí me respetan mis derechos. Por ejemplo, todos salen a la calle a pedir sus derechos, pero ¿de qué manera lo hacen? Atropellando a las autoridades. ¿O no vimos hace poco que quemaban CAIs, policías heridos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos exigiendo nuestros derechos? ¿Cierto? No siendo responsables con lo que nos corresponde. Porque la Biblia dice que nosotros debemos someternos a nuestras, ¿qué?, autoridades. Pero bueno, ¿qué pasa ahora cuando los otros cometen una falta? Listo, entonces, bueno, dejemos pasar, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer en este momento? Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Qué fácil es poder criticar a los demás. Qué fácil es poder llegar al otro y decirle, es que usted es esto, es que usted es lo otro, pero no nos miramos a nosotros mismos. Cuando yo puedo mirarme a mí mismo, cuando puedo reconocer a través de Cristo todas mis faltas, todas mis fallas, tal vez me va a costar un poquito más de trabajo juzgar a los demás, ¿cierto? Porque hablamos de esa conciencia, de la moral que nos implica
criticar al otro cuando nosotros mismos estamos fallando. Gálatas 6:1 que dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí ya podemos entender que no debemos juzgar, sino más bien disciplinar. Porque el juicio, ¿cierto?, se dirige al carácter de la persona, que es lo que decíamos ahora. Pero la disciplina, ¿cierto?, tiene que ver con la conducta de él. Lo que pasa es que no hemos entendido bien el concepto de disciplina, porque realmente la Biblia habla de las disciplinas. Y de hecho Dios dice que a los hijos que ama los disciplina, ¿cierto? Y hemos entendido la disciplina como un castigo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la disciplina. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces mire que acá Dios está dando una pauta de cómo nosotros podemos disciplinar a un hermano. Entonces yo veo que un hermano está haciendo algo incorrecto, yo le digo: venga fulano, ¿cierto? Venga, es que a mí me parece que lo que estás haciendo no está bien, ¿cierto? Me parece que tú no eres un mentiroso, pero creo que tú lo que acabas de decir es una mentira. Entonces yo te convengo para que tú pues puedas cambiar. Él puede tomar la decisión de decir ok o no. Si la persona se rehúsa, entonces dice la Biblia que ya venimos con 2 o 3 testigos para que quede una constancia, ¿cierto?, de digamos que de lo que la persona está haciendo, de su conducta. Pero a veces el hermano está tan obstinado, ¿cierto?, que ya lo que tenemos que hacer es llevar el caso a la iglesia. Esto es un procedimiento que hay que hacerlo, ¿cierto? Pero generalmente esto se hace de la mano de una persona de autoridad, una autoridad espiritual, en este caso nuestros pastores. ¿Ok? No debemos confundir la disciplina con el castigo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12, desde el verso 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, la disciplina es una herramienta que tiene el Señor mismo, ¿cierto? Pero la disciplina produce un fruto, ¿cierto? Tal vez el castigo no. El castigo, por el contrario, lo que crea en la otra persona es una herida. Pero la disciplina, en amor, ¿cierto?, con todo los pasos que les acabamos de decir, generan que buscar que la otra persona se parezca mucho más a Jesús, ¿cierto? La disciplina busca que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Ahora, ¿qué pasa en los momentos en que nosotros nos atacan? Entonces, ¿deberíamos buscar venganza? ¿Deberíamos tener esos sentimientos de venganza? No. Ese no es el actuar del cristiano. Esa no fue la actitud. Ahora, ¿cómo vemos eso? ¿Recuerda cuando Cristo lo estaban azotando, lo azotaron, lo golpeaban? Cuando usted vio a Cristo allá decir: no, pero es que yo soy el Hijo de Dios. ¿Ustedes no saben quién soy yo? Cristo nunca, jamás, ¿cierto?, se concentró en sus derechos, sino en su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Cristo? Tiene una responsabilidad de salvar a la humanidad. Esa era su responsabilidad. Esa fue la responsabilidad de Cristo. Él perfectamente lo había podido hacer, porque él nunca pecó. Y pudo haber dicho: pero ¿ustedes qué les está pasando? Yo nunca he pecado. Yo soy el Hijo de Dios. Él nunca tomó venganza, ¿cierto? Eso fue lo que Él nos está dejando como herencia, actuar de esa misma manera. Y para terminar, quiero decirles que nosotros cosechamos lo que sembramos. Es así de fácil. Hechos capítulo 20, desde el verso 35 en adelante, ¿qué dice?
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hacemos algo por los demás, genera en nosotros una sensación de satisfacción, nos sentimos bien. Eso refleja que muchas veces nuestro actuar, la manera con la cual hacemos nosotros las cosas. Yo los invito a algo, y es que usted en este tiempo, y no se trata de dinero, porque muchas veces cuando hablamos de necesitados y ayudar, muchas personas relacionan eso con dinero. Entonces hay que ir a dar y dar plata. No necesariamente. Ahora sí se necesita el dinero, claro, pero no necesariamente para ayudar a otros se necesita el dinero. Yo los invito a que usted, yo sé que usted tiene algún hermano en Cristo, algún vecino, o tal vez algún familiar, que hace rato no llama. Llámelo. Solamente para preguntar cómo está, cómo se siente, qué le hace falta. Tal vez esa persona necesita que la escuchen. Tal vez esa persona está necesitando a alguien que la escuche, ni siquiera un consejo. A veces la gente necesita ser escuchada y se sienten mejor. Tómese el trabajo. De pronto Dios le está poniendo en el corazón a alguna persona que no volvió a la iglesia. Y usted, quién sabe, eso no es mi problema porque no volvió. O no lo he visto conectado ni nada. ¿Qué pasaría si usted llegara, tomara su teléfono y venga, qué pasaría con fulano? Voy a llamarlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Esas son las cosas a las que el Señor nos ha llamado. Esas son las cosas a las que el Señor... esas son las cosas en las que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Entonces yo los invito para que en este tiempo cambiemos nuestra manera de pensar en nuestra relación con los demás, en la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces, yo sé que este es un tema que podemos ampliar en los grupos. En este momento ya deben salir, o ya sus líderes, sus facilitadores y cofacilitadores debieron haberles enviado ya el link para que ustedes se conecten a sus grupos. Allí podemos ampliar muchísimo más el tema, podemos ampliarlo, podemos preguntar cosas que tal vez en lo que yo les estoy diciendo quedaron un poquito cortos. Pues no es más, muchísimas gracias a todos por su atención. Quiero despedirme con una oración y ya podemos pasar a los grupos. Amado Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias, Señor Dios, porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a tener buenas relaciones con los demás, a no centrarme en el carácter del otro, sino por el contrario, Señor, ayudarnos unos a los otros, Señor Dios mío. Ayúdame a entender mis responsabilidades más que mis deberes, Señor, que yo pueda ayudar a otros, que yo pueda sembrar en otros, Señor Dios mío. No permitas que yo juzgue a otras personas sin antes haberme revisado a mí. Señor, que mi relación contigo pueda crecer, Señor Dios, para que en esa misma medida yo pueda darle a otros, amado Señor. Yo te doy gracias, amado Padre, por este tiempo. Yo te alabo, te bendigo y te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ya podemos pasar a los grupos, ya pueden pasar y ya les han enviado el link, como les dije anteriormente. Entonces, que tengan un excelente grupo, una muy buena noche. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.